En este video vamos a ver una forma de cómo diseñar amplificadores de potencia. Es una forma muy simple, pero funciona, es efectiva. Hay que mencionar que hay diferentes metodologías para diseñar amplificadores de potencia. Una de ellas es el load pull, que es una de las más utilizadas, en la cual se busca un coeficiente de reflexión óptimo a la salida de nuestro amplificador para proporcionar la mayor cantidad de potencia. No todas las técnicas se pueden emplear para todas las clases de amplificadores. Algunas tienen su propia metodología. En el caso del load pull, generalmente son para amplificadores fuente de corriente clase A, con lo cual me va a permitir a mí diseñar un amplificador de mayor eficiencia con la misma cantidad de elementos. Sin embargo, esta es una técnica que no vamos a ver aquí. Vamos a ver una técnica más simple, un poquito enfocado a lo que sería prueba y error, que si bien no es la más óptima, sí es una técnica que se puede emplear y que puede dar buenos resultados. Vamos a ver primero el diseño del amplificador clase A. Como mencionamos en el video anterior, nuestro amplificador clase A se tiene que diseñar de tal manera que el transistor siempre esté en estado de conducción, independientemente de si la señal está ahí en la entrada o tenemos un semiciclo negativo de esa señal. Entonces debemos polarizar en este caso la base emisor con un voltaje lo suficientemente grande, de tal manera que la señal, aunque tenga un semiciclo negativo alto, no deje de polarizar la unión base emisor. Hay que diseñar el choke de radiofrecuencia, los capacitores que tenemos a la entrada y a la salida y nuestro circuito tanque. Entonces, este circuito tanque lo vamos a utilizar simplemente como un filtro para eliminar cualquier componente de armónicos o de productos de intermodulación que se puedan generar por el simple hecho de que este es un material semiconductor. Entonces, para las características del diseño, en el caso del circuito tanque, hay que recordar que en resonancia la reactancia del inductor va a ser igual a la reactancia del capacitor, por lo cual vamos a proponer que ese valor de reactancia sea igual a RL entre Q, donde Q es el factor de calidad de mi dispositivo. Para el caso del inductor, tenemos que el valor de su inductancia va a ser XLO, es decir, el valor de la reactancia que obtenemos acá, entre 2πf. Para el caso del capacitor, pues va a ser igual a 1 sobre 2πf XC. La reactancia del choque de radiofrecuencia, o RFC, debe ser al menos 10 veces el valor de la carga para minimizar su efecto en el circuito. Entonces, la fórmula que proponemos es que debe ser mayor o igual a 10 veces RL entre 2π por F. Para el capacitor de desacoplo se tiene que elegir una reactancia pequeña, tal que su reactancia sea al menos 10 veces más pequeña que la que presenta la carga. Entonces, si suponemos que vamos a diseñar un amplificador clase A 900 MHz con una carga que tiene un valor de 50 ohms, vamos a proponer un valor de Q de 30. Este es un Q relativamente grande. Bueno, es un valor para un circuito LC, es relativamente grande. Porque decimos relativo, porque tenemos filtros que pueden tener Qs hasta de 1000 inclusive, que son filtros muy selectivos, pero son muy particulares. Entonces, con este valor de Q igual a 30, calculamos el valor de XLO, que nos da este valor de 1.666, y utilizando este valor vamos a encontrar nuestro valor de inductancia, que es de 0.3 nanohenrios. Hay que recordar que en resonancia el valor de la reactancia del inductor es igual a la reactancia del capacitor, por lo cual utilizamos este mismo valor para obtener la capacitancia a la frecuencia de 900 MHz con la fórmula que mencionamos anteriormente. Entonces, el valor del circuito tanque es un inductor de 0.3 nanohenrios y una capacitancia de 106 picofaradios. En el caso del choque de radiofrecuencia, pues ya dijimos que debe ser al menos de 10 veces el valor de la carga, por lo cual yo tengo que RFC es de 500 entre 2π por F y nos da un valor de 88 nanohenrios. Finalmente, para el capacitor de desacoplo debe ser a lo más
un valor de una décima del valor de la carga, en este caso es 5 ohms. Entonces, sustituyendo valores para encontrar la capacitancia requerida, es de 35 picofaradios cuando estoy trabajando a 900 MHz. Este es nuestro amplificador armado. Ahora bien, en el simulador estamos utilizando un transistor que no es transistor para potencia, es un transistor de pequeña señal. Sin embargo, para la explicación es un buen diseño, es el BFP 420, que es un amplificador de Infineon. Entonces, su funcionamiento se puede utilizar para este ejemplo. Entonces, el shock de radiofrecuencia nos había salido de 88 nanohenrios, yo lo pongo de 90 nanohenrios, que puede ser inclusive más. Podemos ponerlo ahí más o menos como de 100 nanohenrios, lo cual nos daría un mejor resultado. Vamos a utilizar una fuente de alimentación de 5 volts. Por supuesto, esos valores son propuestos por el diseñador y va a depender de lo que él requiera y de las características del transistor que va a utilizar. Mencionamos también que en la base tenemos que utilizar también un shock de radiofrecuencia, de tal manera que evitemos que la señal de corriente alterna que entra por aquí se vaya hacia la fuente y no llegue a nuestro transistor. Como es la misma frecuencia y la misma señal, vamos a utilizar el mismo valor de shock de radiofrecuencia para el colector y para la base de mi individuo. Ahora voy a polarizar con una fuente. En este caso, como voy a utilizar una señal de valor relativamente pequeño, con un valor de 1 volt yo puedo asegurar que la base y emisor siempre van a estar polarizados independientemente del valor de la señal y del valor del semiciclo positivo que pueda tener esto. Ojo, no puedo yo polarizar directamente diciendo, pues yo quiero tal valor. Hay que recurrir a la hoja de especificaciones y ver cuál es el voltaje máximo que puede soportar la unión. Caso contrario, podríamos quemar nuestro dispositivo. Ahora, nuestro capacitor de paso, que es de 40 picofaradios, tanto a la salida como a la entrada, acuérdense que este debe presentar una reactancia muy pequeñita a la señal que yo voy a suministrar. Y por último, tengo mi circuito tanque, que ya lo diseñé, con un valor de inductancia de 0.3 nanohenrios y una capacitancia de 106 picofaradios. El amplificador lo simulo y aquí observo sus gráficas de corriente y voltaje, en este caso en la carga, y podemos observar que presenta una señal sinusoidal totalmente, por lo cual nuestro amplificador está conduciendo los 360 grados. Ahora bien, la eficiencia que estamos obteniendo con este amplificador a 900 MHz, 0.9 GHz, la eficiencia agregada es de 37.55 y la eficiencia total, en el caso del simulador la maneja como conversión de DC a RF, es de 37.74, es decir, como habíamos mencionado, este valor siempre va a ser mayor que el que yo tenga acá. Entonces, si bien es un buen valor para un amplificador clase A, hay que recordar aún así que lo estamos haciendo con un transistor de pequeña señal. Entonces, para cuestiones de ejemplo, es el mismo procedimiento. Ya cuando utilicemos transistores de potencia, pues simplemente hay que buscar las hojas de especificaciones para ver cuál es la potencia que puede manejar, cuál es el valor de voltaje máximo, los valores pico que pueden manejar tanto en colector emisor como de base emisor. Ahora, aquí estamos graficando los parámetros S de nuestro amplificador. Aquí quiero hacer un paréntesis enorme. Los parámetros S están diseñados para sistemas de pequeña señal. En el caso de amplificadores de potencia, los parámetros S no son totalmente empleados porque trabajar con amplificadores de potencia equivale a trabajar con señales grandes. Señal grande para un diseñador de radiofrecuencia estamos hablando arriba de 1 miliwatt. Arriba de 1 miliwatt es una señal relativamente grande. Si hablamos de algunos watts es una señal mucho más grande, por lo cual los parámetros S no son directamente aplicables. Sin embargo, existe la teoría de parámetros S de gran señal.
pero cabe mencionar que no es una teoría bien desarrollada y que no se puede aplicar con tanta eficiencia y con tanta certidumbre. Aquí solamente los estoy poniendo como un ejemplo, porque estamos utilizando un transistor de pequeña señal, pero en el momento que yo empiece a incrementar la potencia de entrada, queda totalmente descartado el uso de parámetros S para amplificadores de potencia. Entonces, en este caso, como estamos utilizando pequeña señal, yo aquí tengo mi parámetro S21 y me dice que yo tengo una ganancia de 20 decibeles. Ojo, es ganancia, no potencia, es ganancia de 20 decibeles. Una coeficiente de transferencia inverso o ganancia inversa de menos 25 decibeles, como yo lo podría ver como el aislamiento del puerto de salida hacia el puerto de entrada. Entonces podemos observar que tiene un buen nivel de atenuación. En el caso del parámetro S11 y S22, que son mis coeficientes de reflexión, podemos observar que son valores relativamente pequeños, muy cercanos al cero, por lo cual podemos observar que mi amplificador no está acoplado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tendría que usar redes de acoplamiento si voy a seguir utilizando pequeña señal, tanto en la entrada como a la salida. Ojo, estas redes de acoplamiento se diseñarían para máxima transferencia de potencia. Esto lo puntualizamos porque en el momento que se vean amplificadores de bajo nivel de ruido, ahí vamos a observar que ese tipo de amplificador no necesariamente las redes se tienen que diseñar para máxima transferencia de potencia. En el caso del LNA, generalmente se diseña a la entrada para mínima figura de ruido y a la salida se diseña para máxima transferencia de potencia. Ahora bien, ¿cómo ver cuál es la impedancia que tiene nuestro circuito? Simplemente graficamos en nuestra carta de Smith cuánto vale el parámetro S11 a 900 MHz y el S22 a 900 MHz en cada una de sus curvas. Aquí aproximadamente, en el caso del S11, que es la curva de color azul, tenemos que la parte real vale 1.092 y la parte imaginaria vale menos 1.45, por lo cual su impedancia se obtiene multiplicando estos valores por el valor de la impedancia característica, que es de 50 ohms. Entonces, a la entrada yo tendría una impedancia de 54.5 menos J 72.5 ohms, por lo cual yo tendría que diseñar una red de acoplamiento para acoplar esta impedancia, que la podría ver como mi impedancia de carga, con 50 ohms. Entonces estos serían los valores, las impedancias que yo necesito acoplar. ¿Y cómo la acoplaría? Eso ya depende del diseñador. Puede ser con una red tipo stub, puede ser con una red tipo LC o puede ser con algún otro tipo de red que ya hemos visto anteriormente. En el caso del puerto de salida, que es la curva en color rosa, tenemos que para la parte real es de 0.18, para la parte imaginaria de menos 1.24, por lo que la impedancia de salida es multiplicar esos valores por 50 ohms y tendríamos un valor de 9.15 menos J 62.1 ohms. Entonces, para máxima transferencia de potencia diseñaríamos una red para acoplar este valor de impedancia con 50 ohms. Y nuevamente, ¿cómo lo haríamos? Igual, depende del gusto y necesidad del diseñador. Con un stub, por ejemplo, o con una red tipo LC. En el caso del amplificador clase E, vamos a ver solamente estos dos, el clase A y el clase E para su diseño. Seguimos las siguientes reglas. Nuevamente vamos a tener nuestro amplificador, nuestro transistor, el cual va a funcionar como un circuito conmutado. Acuérdense que función es ser, burdamente hablando, un interruptor entre encendido y apagado. Y esa frecuencia de encendido y apagado pues va a ser directamente controlado por la señal de entrada. Ahora bien, aquí retomamos lo que habíamos mencionado en el video anterior, que para yo poder hacer conmutar a este individuo entre encendido y apagado es necesario saber cuánta potencia voy a entregar a la entrada. Aquí sí tenemos que utilizar una potencia relativamente alta
para hacer que este individuo entre en corte y saturación. ¿Sí? Conducción y saturación, y corte, perdón. De tal manera que funcione como un interruptor entre encendido, apagado, encendido, apagado. El otro funcionamiento es el mismo. Como aquí yo voy a estar introduciendo una señal de radiofrecuencia, este capacitor se debe comportar como un circuito en corto para que la deje pasar tranquilamente, pero estos shocks de radiofrecuencia se deben comportar de alta impedancia para que la señal no se vaya para acá y no se vaya para acá, es decir, que siga este caminito, llega aquí, se amplifica y llega hacia acá. Entonces, esto sigue siendo un interruptor entre encendido y apagado, y polarizamos la unión base emisor con respecto a la potencia que yo necesite aquí en la entrada para generar las curvas necesarias, características de este tipo de amplificador. Entonces, para calcular los valores de los elementos de la red de salida, aquí tenemos nuestro capacitor que le vamos a llamar CD, capacitor CO, inductancia LO más LXL. Este valor de LXL es una inductancia asociada que se utiliza para corregir los desfasamientos de la señal que puede sufrir cuando ésta se ve conmutada por el transistor. Entonces es una corrección de la fase de la señal. Ahora bien, las fórmulas para diseñar estos individuos, para encontrar sus valores, las encontramos aquí, en la cual nosotros aquí podemos proponer nuestra resistencia de carga para la potencia que vamos a manejar. Entonces, ya sea que seleccionemos la RL y con esa RL deduzcamos cuánta potencia vamos a poder sacarle a ese amplificador, o que propongamos nosotros la potencia que necesitamos y con base en eso ver cuál es la RL que yo necesito. Cualquiera de las dos soluciones es válida y va a depender nuevamente de los requisitos del diseñador. Luego vamos a sacar con esta fórmula el valor de XL, es decir, de la reactancia del inductor asociado, del inductor extra de LXL. Una vez que yo saque este valor de reactancia con la fórmula de reactancia inductiva, puedo sacar cuánto vale LXL. LO, que es el valor lo obtengo con esta fórmula. CO, que es el valor de este capacitor, lo obtengo con esta fórmula. Y el valor de mi capacitor en paralelo lo obtengo con esta fórmula. Cabe mencionar que hay muchas publicaciones que incluyen la capacitancia asociada del empaquetado del transistor, y esa capacitancia asociada del empaquetado se la cuentan a esta capacitancia que yo tengo aquí en paralelo con el colector y con el emisor. Para el caso de CIN, CO, RFC son las mismas características de diseño que para el caso del amplificador clase A, es decir, este debe ser mínimamente 10 veces el valor de la carga que yo tenga acá, igual que este valor, y CIN y CO debe ser mínimamente, a lo máximo, una décima parte del valor de mi carga. Entonces, con estas fórmulas yo puedo diseñar el amplificador clase E. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que queremos diseñar ese amplificador clase E. Voy a proponer un Q de 5, en este caso es un Q relativamente pequeño, y una carga de 50 ohms. Entonces con esto yo voy a determinar cuánta potencia voy a obtener de acuerdo a esto. Si yo estoy proponiendo RL, simplemente despejo P out, y con ese despeje yo tengo que la potencia de salida que me va a dar mi dispositivo es de 66.4 miliwatts si yo lo alimento con 2.4 volts. Estamos hablando de un amplificador de potencia para un sistema móvil, un amplificador pequeñito para un sistema de comunicaciones pequeña a una frecuencia de 900 MHz. Sustituyendo esos valores en cada una de estas fórmulas, yo tengo que el valor de XL es de 57.66 ohms, por lo cual al utilizar la fórmula de reactancia inductiva me da un valor de esa inductancia de 10.2 nanohenrios.
Para el caso de LO, que es esta fórmula, sustituyo valores y me da un valor de 44.24 nanohenrios. Sumando estas dos, me da un valor de 54.44 nanohenrios, que va a ser el valor del inductor que yo voy a utilizar aquí. Para el caso de CO, es de 0.706 picofaradios, utilizando esta fórmula. Y para el caso de CD, utilizo esta fórmula y tengo que me da un valor de 0.648 picofaradios. Sustituyendo en el circuito, yo tengo el siguiente valor. Entonces, tengo ahora la misma polarización de 2.4 volts. Voy a polarizar la unión base emisor con 1 volt, pero aquí voy a modificar el valor de la potencia de entrada de tal manera que yo pueda hacer que este individuo conmute. Puedo variar estos dos valores, tanto de 1 volt como de la potencia a la entrada, de tal manera que pueda obtener las curvas características de un amplificador clase E. Una vez que yo hice el diseño, obtengo que a la frecuencia de 900 MHz la eficiencia de clase A calculada por el simulador es del 75% y la eficiencia, esta es la eficiencia agregada y esta es la eficiencia normal, es del 75.4%. Entonces podemos observar que es un amplificador que nos da una eficiencia muy alta, pero además nos presenta una potencia a la salida relativamente grande. Relativamente grande me refiero a que es una potencia a la que diseñamos el dispositivo, en este caso un valor de aproximadamente 66 miliwatts. Lógicamente esa potencia yo la puedo variar utilizando una fuente de voltaje más grande y utilizar un amplificador, un transistor que maneje mayor potencia. En este caso ponemos los parámetros S, pero repito, no es confiable ya para cuando estamos utilizando potencia grande. Simplemente es para ejemplificar que aquí la ganancia que yo obtengo es de 24 dB. A la entrada, a la salida tenemos menos 6 dB y un aislamiento inverso de menos 20 decibeles. Estas son las curvas gráficas características de un amplificador clase E. Aquí, si observan, lo que yo estoy graficando es el voltaje en el colector emisor y la corriente colector emisor. Entonces, podemos observar que mientras la corriente tiene un valor máximo, el voltaje está muy pegado a cero, pero no es cero totalmente, por lo cual en estos valores, donde el voltaje del colector emisor no es cero totalmente y la corriente tiene un valor máximo, existe desperdicio de potencia. ¿Qué sería lo ideal? Que esta curva azul fuera por cero aquí y aquí subiera. Bajara hasta cero y subiera hasta este punto, de tal manera que en el momento en que conduce el voltaje fuera cero y el momento en el que no conduce el voltaje sea máximo. Entonces estas curvas son características, muy características del amplificador de potencia clase E. Para mayor referencia podríamos observar el libro, recomiendo el de Solid State Devices de Frederick Rapp, o el paper de Sokal & Sokal, A New Type of Class E Power Amplifier, que son dos referencias clásicas para el diseño de amplificadores clase E. Después de pasar por los filtros, es decir, por el circuito LC que tenemos a la salida del amplificador, es decir, estos elementos, podemos observar que la señal que teníamos aquí, que está totalmente asíncrona, totalmente asimétrica con respecto al eje X que teníamos entre el capacitor y el emisor, una vez que atraviesa la red de conmutación y de filtrado, tenemos una señal pura a la salida, tanto de corriente como de voltaje. Y aquí podemos observar que
Las fases tanto de la corriente como del voltaje son las mismas, por lo cual nuestro circuito conformado por el capacitor y el inductor hacen bien su trabajo y podemos ver entonces que tenemos la máxima potencia en el mismo tiempo. ¿Qué pasaría si no hubiéramos hecho ese ajuste de la inductancia? Pues hubiera pasado que tanto la corriente o el voltaje estuvieran fuera de fase, de tal manera que a lo mejor hubiéramos obtenido una corriente de este estilo. Esto es solamente un ejemplo. A lo mejor hubiéramos tenido una corriente de este estilo. Entonces, ¿qué sucedería? Que cuando yo tengo la máxima corriente no tendría el máximo voltaje. Por lo tanto, yo no tendría la máxima potencia entregada a la carga. Pero en el ejemplo que estamos haciendo, observamos que el voltaje es máximo cuando la corriente es máxima, por lo cual la potencia, digamos que la potencia instantánea que tenemos en este pico, vamos a hacerlo de una forma muy simplista. Nada más para este punto en particular, yo tendría 50 miliamperes multiplicado por 2 volts, tendríamos alrededor de 100 miliwatts en este punto. Digamos, es una potencia instantánea. Lógicamente, para sacar toda la potencia, pues tendríamos que hacer el promedio en todo el tiempo y en toda la señal. Entonces, estas son dos formas muy simples pero eficientes de diseñar amplificadores de potencia, tanto el clase A como el clase E, que son de los más utilizados y que por estándar son dos de los amplificadores que se utilizan para el estándar de comunicación LTE. ¿Cuándo utilizar uno? ¿Cuándo utilizar otro? Hay que recordar que el amplificador clase A es un amplificador de baja eficiencia pero de alta linealidad. Caso contrario, el amplificador clase E, que es un amplificador de muy alta eficiencia pero de baja linealidad. Entonces, ¿cuándo utiliza uno? ¿Cuándo utiliza otro nuestro sistema de comunicación LTE? Cuando yo tengo un canal de comunicación casi ideal donde yo puedo transmitir altas tasas de información, yo voy a utilizar un amplificador clase A, porque a pesar de que tiene baja eficiencia, presenta grandes linealidades que me van a permitir poder transmitir constelaciones de alto nivel. Por ejemplo, en el caso de LTE, un 64 QAM. Pero si el canal se degrada, yo podría tener altos errores o alta probabilidad de error o alto bit error rate si yo mantengo una tasa de transmisión de un nivel de modulación alto como QAM. Entonces lo que hace el estándar LTE es bajar el nivel de modulación a una modulación más baja, inclusive llegando a modulaciones QPSK. Y cuando yo bajo el nivel de modulación, ya puedo utilizar un amplificador clase E, en el cual no requiero ya mayor nivel de linealidad porque estoy utilizando una constelación de bajo nivel, pero ahí me va a permitir ahorrar batería porque va a ser un amplificador de mayor eficiencia. Entonces, en resumen, los dos dispositivos se emplean, pero se van a emplear dependiendo las condiciones de las comunicaciones que se requieran. Repetimos, para modulaciones de alto orden requiero amplificadores de muy alta linealidad que desafortunadamente son de baja eficiencia, y para modulaciones de bajo orden, de bajo nivel, yo puedo utilizar amplificadores de muy alta eficiencia pero que desafortunadamente son amplificadores de muy altas no linealidades.